Muy buenos días a todos, chicos. Bueno, vamos a comenzar. Hoy empezamos por Bitcoin, que hemos estado más centrados en Ethereum, en las altcoins los últimos días. Pero vamos a empezar por Bitcoin. Hoy tenemos un vídeo muy interesante porque os voy a explicar la situación de las altcoins, la situación del Ethereum, la situación de la dominancia. Hemos tenido una confirmación muy buena para el Ethereum. Y por último, lo que puede ocurrir en los próximos días, ¿no? Empezamos por Bitcoin. En Bitcoin, al final, todos hemos visto la subida parabólica en este gráfico, desde que rompió la línea de tendencia. Pues bueno, subida muy fuerte. ¿Y qué era lo que estábamos comentando últimamente? Nos íbamos al gráfico de 3 días. ¿Y qué comentamos en el gráfico de 3 días? Comentamos varias cosas. Lo primero de todo, en el gráfico semanal, antes que en el gráfico de 3 días, que me he pasado rápido uno a otro, teníamos una cosa, no sé por qué se me ha borrado. Teníamos una zona de soporte y resistencia en el RSI en torno a los 44, perdonad, más o menos era esta la zona en el RSI que habíamos visto históricamente que era una zona muy importante, ¿no? Y decíamos, chicos, volvemos otra vez con la caída de los 74, vimos la caída hasta aquí en el RSI, hasta la zona de los 44, ¿no? Y aguantamos muy bien y nos fuimos para arriba. Pero ¿qué comentábamos en su momento en el gráfico 3 días? Que había confirmado, nuestro indicador nos había dado señal de compra en torno a los $84.000. Con lo cual vimos esta subida muy fuerte. Pero ya no solo eso, en semana también hemos tenido confirmación en nuestro indicador que nos la dio pues prácticamente en torno a los 90, incluso hasta los ciento y pico mil dólares nos ha confirmado esta señal en compra. Todo esto hemos visto esta subida en el gráfico 3 días, para mí que es importantísimo. Muy poca gente analiza el gráfico 3 días, pero creo que es importante. Hemos visto la confirmación de muchos indicadores. Y alguno me preguntaba, oye, ¿qué está diciendo ahora el indicador? Estamos en tendencia alcista. Pero hay un indicador que lo he explicado muchas veces, que es gratuito, que si nos vamos aquí a Hash Ribbons, se llama. Si pones hash, el primero que te sale, que tiene 14.900 usuarios, es gratuito este indicador. Os comentaba también que cuando en 3 días nos confirmó nuestro indicador, ya había dado confirmación en torno a los 83. ¿Qué pasa con el hash ribbon? Que el hash ribbon no porque dé señales que tiene que subir rápidamente. De hecho, normalmente da una señal, puede caer un poquito y luego se va para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es las dos cosas que os decía? Si tenemos señal en el hash ribbon y luego nuestro indicador nos confirma también la compra, ahí es el momento de entrar, ¿no? Y nos confirmó nuestro indicador después de haber dejado ribbon en torno a los $83.000. Ya sabemos todos lo que ha ocurrido después. En 3 días ha vuelto a dar otra vez de vuelta en torno a los $109.000, pero es que en semana acaba de producirse otra señal. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada vez que hemos tenido una señal en el hash ribbon, ya sean 3 días o en semana, todas las veces, absolutamente todas las veces ha sido una señal positiva. Hemos visto subidas muy fuertes y la que menos veces ha subido ha sido un 47%. Entonces, teniendo en cuenta que ya tuvimos una aquí, en torno a los 82, si calculamos un 47%, chicos, estamos hablando que el Bitcoin como mínimo se tiene que ir a 120.000 por toda la historia, lo que os acabo de explicar de este indicador, ¿no? Pero es que encima acaba de confirmar otra señal. Entonces, más indicios para pensar de que podemos seguir viendo subidas en el Bitcoin. Entonces, si esto lo miramos en el gráfico de diario, ¿qué ha ocurrido estos últimos días? Esta línea azul es el penúltimo máximo que tuvimos antes de farmar los 112. Normalmente el penúltimo máximo suele ser importante porque suele hacer luego de resistencia. Si yo ahora mismo miro el gráfico de 4 horas, a mí el gráfico de 4 horas, salvo que veamos un gran rebote hoy, superando los 110.000, personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque básicamente este máximo se ha formado un doble techo antes, o sea, más bajo que el máximo histórico que hemos tenido aquí, ¿no? Entonces, si formamos incluso también Fibonacci, ¿qué es lo que estamos viendo? Que también se frena en 61.8 aquí el Bitcoin. Entonces, no me encanta ahora mismo la acción de precio que está teniendo el Bitcoin, no me gusta. ¿Por qué? Porque podríamos ver una caída. Ahora, la pregunta, ¿hasta dónde podríamos ver caídas en el Bitcoin? Entre los 106.500 y los 106.000 es la zona en la que hay que recoger liquidez. Recordad que el precio se mueve por liquidez. ¿Dónde está la liquidez? Ahí va. Si cae esta esa zona, sería buena zona, buen momento de compra. Ahora bien, habría que ver, antes de darle al gatillo, habría que ver qué pasa en esas zonas, ¿no? ¿Dónde está la siguiente zona en el caso de romper los 106.000? Los 102. Pregunta, ¿puede ocurrir que el Bitcoin corrija? Sí. ¿Me gustaría ver esa corrección? No. Me gustaría que el Bitcoin hubiésemos tenido correcciones más sanas. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el Bitcoin desde que ha empezado la salida, simplemente lo único que ha estado haciendo son formaciones laterales. No ha hecho una corrección pronunciada, ni hemos tenido una caída correctiva, no. Hemos tenido correcciones laterales. Y tiene toda la pinta
de que podemos ver otra corrección lateral entre los 112.000 y los 106. Entonces, todo lo que sea comprar en los 106 es buena porque está en la parte de abajo del rango, y mirar los 112 por si hay que buscar recoger beneficios. Pero de momento no estamos teniendo correcciones más pronunciadas en el Bitcoin y es raro. Ahora también os digo que cuando estamos en un bull run alcista muy fuerte no hay correcciones, que lo hemos visto una y no, 1000 veces. Entonces, ¿qué puede pasar en los próximos días? Pues va a depender si el Bitcoin decide romper los 110 o no. Es importante que en el gráfico diario, la línea esta azul que tenemos, los 109.700, que rompamos claramente aquí. Recordad que ahora mismo estamos en una tendencia muy alcista. Vamos con el Ethereum, que os decía ayer, os explicaba, puse el título de que el Ethereum está a punto de explotar un 30%, y fue el vídeo más visto que he tenido en bastante tiempo, ¿no? Es verdad que el canal ha crecido mucho, os agradezco que os suscribáis, si no os habéis suscrito, no le habéis dado me gusta, os lo agradezco. Pero, ¿por qué decía esto del Ethereum? Porque al final el Ethereum, en el gráfico de 3 días y poniendo este indicador, por cierto, me habéis preguntado muchos de los que habéis entrado a la academia, que estoy bastante sorprendido porque desde que llevo con la academia, que habré formado ya a más de 1000 personas en estos 6 años, solo he llegado a tener como mucho 10 chicas, el resto son todo hombres, ¿no? Y eso pues tiene una explicación, que es que la mujer es más aversa al riesgo que el hombre, ¿no? En este sentido. Y la mujer pues se centrará más en otros productos financieros. El mundo cripto yo entiendo que es más volátil y no gusta a todo el mundo, ¿no? Pero estoy sorprendido porque han entrado casi 10 mujeres esta última semana a la academia y eso vamos, por lo menos me sorprende gratamente que eso ocurra. Dicho esto, muchos de los que habéis entrado me habéis preguntado por este indicador. Este indicador es gratuito. Simplemente os vais a indicadores, ponéis aquí Gaussian Channel, GAU, SS y ya os va a salir. El primero que os aparece en DW lo colocáis y os debería salir así. Nos vamos al gráfico 3 días. ¿Qué es lo que me dice la historia? Porque alguno me dice, oye, no siempre se tiene que repetir la historia. Efectivamente, no tiene por qué repetirse la historia. Si se repitiese todas las veces, todo el mundo sería millonario, ¿no? Pero cuando muchas veces ocurre, o cuando el 90 o el 95 o el 100% de las veces ocurre, coño, al menos rima. Yo no digo que se vaya a ocurrir al 100%, pero rima, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que hemos visto en este indicador? Porque este indicador no funciona para todos los activos ni funciona perfectamente en todos los timeframes. Yo me he dado cuenta que este indicador funciona muy bien para el Ethereum en el gráfico 3 días. ¿Y qué es lo que me llama a mí la atención en el gráfico 3 días en el Ethereum? Pues básicamente que cada vez que la nube se cambia de verde a rojo y luego vemos el rebote y el indicador en 3 días, la vela, supera la banda del medio, ¿veis? Que hay banda superior, está aquí, la banda del medio que es la más gruesa y la banda inferior, ¿no? La banda del medio, cuando se supera con un cambio de color, solemos ver movimientos muy fuertes del Ethereum. Y como mínimo, el Ethereum suele subir un 30%, ¿no? Al igual que os acabo de explicar que el hard ribbon, la mínima subida ha sido un 47%, pues en este indicador, en 3 días, lo mínimo que sube el Ethereum es un 30%. Entonces, dicho esto, acabamos de superar, el cierre de ayer fue por encima de la banda del medio, pero necesitamos, veis que ahora mismo, en esta vela de 3 días, se está confirmando el cambio de color. Para que eso se produzca, necesitamos dos cosas: que la vela de 3 días cierre por encima de la banda del medio y que el color sea así. Entonces, ¿cuándo cierra esta vela? El viernes por la noche. Si el viernes por la noche el Ethereum está incluso por encima de los 2700 y tenemos ese cambio de color, pues entonces es muy probable que el Ethereum empiece la escalada. Ahora bien, zonas de objetivos en el Ethereum. En el Ethereum hay una zona ahora mismo bastante clara, que son los 2000, entre los 2900 y los 2800 es una zona de resistencia para el Ethereum, ¿no? De hecho, ya podríamos decir que estamos en ella, ¿no? Pero si es capaz de cerrar en 3 días, incluso por encima de los 2900, pues ya tiene margen libre hasta los 4100. Pero estamos prácticamente en una pequeña zona de resistencia, que ya os digo, donde más liquidez está es en los 2850, que eso sería lógico ir a buscar los 2850 en los próximos días, no me extrañaría. Entonces, solo falta eso. ¿Qué os quería comentar también? Tema de la dominancia del Ethereum. ¿Por qué os quería comentar la dominancia del Ethereum? La dominancia del Ethereum, os vengo diciendo tiempo, que está haciendo que, bueno, si lo miramos en el gráfico semana, y ya os lo expliqué muchas veces, hemos venido a buscar el mínimo histórico que se marcó en 2019. Entonces, ¿por qué hemos visto este rebote? Porque no es casualidad que cuando viene a buscar un mínimo histórico solemos ver rebotes muy fuertes. ¿En qué situación estamos ahora en la dominancia del Ethereum? Os decía en el día de ayer, en el vídeo, chicos, si miramos ahora mismo este comportamiento que está teniendo el Ethereum, la dominancia del Ethereum, es un comportamiento, un banderín de manual para ver una explosión alcista. Vamos al gráfico de 4 horas que lo vais a ver mucho más sencillo. ¿Qué me llama a mí la atención de la dominancia del Ethereum? Aparte que tenemos esta línea de tendencia perfectamente dibujada, que parece que es milimétrica, ¿no? Línea de tendencia una vez, 2 veces, 3 veces, la rompe, y os decía que teníamos que superar el ¿qué?
Teníamos que superar justo la zona de los 9.45 en la dominancia del Ethereum. Lo rompimos, el cierre de ayer fue por encima, y ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahora la caída es correctiva, no es impulsiva, lo cual es sano. Si caemos de vuelta hasta los 9.38 y empezamos a ver un rebote, sería muy bonito. Pero ¿cuál es la clave? Que mantengamos durante el cierre semanal por encima de los 9.38, entre los 9.38 y los 9.45 sería un muy buen cierre para la dominancia del Ethereum. Entonces, para todos los que me preguntan, oye, ¿es buen momento comprar Ethereum? Pues teniendo en cuenta, sí, estamos en 2600, ¿no? Pero es que, chicos, tenemos mucho recorrido alcista. O sea, como mínimo tenemos que llegar a la dominancia, a los 10.86, como mínimo tenemos mucho rango, ¿no? De subida, mucho espacio. Y el Ethereum contra el Bitcoin, 3/4 de lo mismo. Podéis ver que esta línea azul está aguantando bien de soporte. Vimos vela envolvente ya hace 4 días, que lo lógico era ver esta explosión, pero lo único que le queda al Ethereum contra el Bitcoin es la rotura de esta zona verde, que como podéis ver, resistencia, 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 resistencia. Simplemente necesitamos, yo tengo la alerta marcada en los 0,02467. Cuando tengamos esa rotura, pues el Ethereum continuará, mínimo se irá hasta aquí, hasta los 0,026, y yo creo que el Ethereum, pues teniendo en cuenta todo lo que os acabo de explicar, lo lógico sería ver subidas. Así que esto es un comportamiento, yo creo que el Ethereum ya se comportó muy bien. Y ahora vamos a depender un poquito. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el mercado? Pues el Bitcoin también tendrá un poquito la solución, ¿no? Si el Bitcoin rompe los 100.700, perdonar, en diario, 109.700 en diario, veremos subidas del mercado en general. Ahora bien, dependemos mucho de la dominancia. ¿Qué hemos estado diciendo todo este tiempo de la dominancia? Es verdad que ayer en la dominancia vimos una vela de caída muy buena en diario, una vela envolvente. En gráfico de 2 días también, hoy vamos a cerrar el gráfico de 2 días, que también puede ser envolvente, lo cual es muy positivo. Pero ¿qué pasa? Que después de haber visto esta caída a la dominancia, otra vez vuelve el rebote, y aquí hay dos posibilidades. Posibilidad número 1, que empezamos a caer en esta... Bueno, hay tres, porque con la dominancia uno no se puede fiar, ¿no? Tenemos esta línea de tendencia que ha aguantado pues prácticamente desde noviembre, muy bien, un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, 5 toques, y realmente ya la hemos roto, ¿no? Entonces, posibilidad número 1, que ya desde aquí empecemos a caer, pues estamos en 61.8 Fibonacci, empecemos a caer, empecemos a confirmar las velas envolventes, eso sería el escenario ideal. Número 2, que otra vez vayamos para arriba, retestemos el doble techo y retestemos la línea de tendencia rota, que eso sería también un escenario bastante bueno. Y luego el escenario más pesimista de todos es que la dominancia no haga nada de lo que os acabo de explicar y nos vayamos a buscar la parte de arriba. Este es el último caso, que tiene su cosa buena y su cosa mala. Su cosa buena, que cuanto más suba la dominancia, luego más cae. Vale. La cosa mala, que los que estamos posicionados en altcoins, pues este movimiento va a hacer que las altcoins sufran, ¿no? Entonces, el escenario ideal ya sabemos todos cuál es, que empecemos a confirmar la caída de la dominancia, y eso sería muy bueno para el mercado. Así que veremos a ver qué decide hacer. Y por último, el gráfico de Lodders, que me preguntaba mucha gente, oye, ¿qué hago? ¿Tengo ya confirmación o no tengo confirmación? Vamos a ver, el gráfico de Lodders, llevamos ya comentando tiempo, esta zona azul, que en diario no consigue cerrar por encima. Podéis ver que necesitamos cerrar por encima y consolidar. El único día que cerramos por encima fue el 22 de mayo, pero es que a la siguiente vimos una vela envolvente. No es sano lo que está ocurriendo en ese sentido, porque necesitamos estar consolidando por encima de los 270. ¿Estamos consolidando por encima de 270? No. Entonces, dicho esto, si bajamos al gráfico de 4 horas, todos podéis entender que el último máximo, antes de empezar la escalada, fue aquí, la línea azul, los 272 billones, que hizo, se dejó la mecha aquí. Veis que aquí hizo de soporte, resistencia y resistencia. Mientras que el gráfico de Lodders no supere, por eso yo tengo la alerta, los 273, necesitamos ver consolidación por encima de 273, porque estos son los últimos máximos que hemos formado. Es verdad que la tendencia es alcista, y hay un gráfico, que es el gráfico de 2 horas, que si yo miro este gráfico de 2 horas, chicos, o sea, a mí esto me está indicando una clara subida. Simplemente que hay que tener paciencia, ¿no? Por otro lado, no nos olvidemos que el máximo que se marcó el 25 de marzo en este gráfico de Lodders era este de aquí, y lo rompimos con muchísimo fuerza y volumen. No es lo mismo romper una resistencia con poco volumen y de manera correctiva que romperlo de esta manera. Si rompemos de esta manera, lo lógico que es subida muy fuerte. Entonces, hemos consolidado varios días por encima de esa zona. Tenemos nuestra nube roja también aguantando de soporte. Tenemos la media móvil roja, cruce de medias en 2 días. Y en 3 días, fijaros que en el momento que en 3 días también tengamos rotura, como en el caso del Ethereum en el Gaussian Channel, que tengamos rotura de esta zona, de la zona de los 272, vamos a tener también cruce de medias en el 3 días. La última vez que tuvimos el cruce media en 3 días fue aquí, en los 256 billones, fue el 11 de noviembre que se dispararon las altcoins, ¿no? El anterior fue aquí, el 5 de agosto o el 3 de agosto de 2023, que pasó el de 114 billones, se fue a 360. Estamos hablando un por 3 que se multiplicaron las altcoins contra el dólar. Entonces,
Si tenemos cruce de medias en 3 días, oye, lo mismo de siempre. Siempre que hay un cruce de medias en 3 días vemos subidas muy fuertes. Hombre, no siempre, porque si miramos, uno puede ver, vale, aquí explosión. Tuvimos esta cruce de medias, al final, ¿qué ocurrió? Se puso por debajo, stop loss, si uno se lo pone por debajo de las medias móviles, te cae un 13%, pero es que aquí te sube un... ¿Cuánto fue? 250. ¿El anterior cuál fue? Este de aquí. ¿Qué ocurrió? Subida de, en este gráfico, de un 83%. ¿Y el anterior cuál fue? Pues este de aquí. ¿Este cuánto fue la subida? Un 1800%. Entonces, ¿tiene por qué ocurrir siempre? No, aquí podéis ver que una ha fallado, el resto han sido todos buenas. Entonces, si tenemos en cuenta esa estadística, lo lógico pensar es que si vemos un cruce de medias en 3 días, ¿qué es lo que va a ocurrir a las altcoins contra el dólar? Que se disparen. Entonces, como el mundo del trading, que la gente se piensa que esto es fácil, por eso el 99%, el 95% de la gente pierde, no es fácil. Nosotros intentamos jugar con el edge, ¿no? Con las probabilidades de saber, oye, si esto ocurre un 80 o 90% de las veces, voy a repetirlo, porque si ocurre, tenemos porcentajes grandes de ganancias. Llevamos esperando todo el año, absolutamente todo el año, un movimiento explosivo de altcoins. No lo estamos teniendo. ¿Estamos cerquita? Sí, muy cerca. Entonces, si ahora se junta que la dominancia del Bitcoin empieza a retroceder para abajo, si se junta que el gráfico de Loaders tenemos este cruce de medias, y si se junta que el Ethereum con el Gaussian Channel nos cambia de color, vamos a ir al Ethereum en 3 días, nos cambia de color y tenemos un buen cierre de 3 días el viernes, pues chicos, sumando 1, 2 más 3, pues vamos a tener un buen comportamiento de altcoins. Así que esta es la situación que mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo ves el mercado? Pues esto así es como lo veo. Ahora, alguno entrará, no, es que comentaste que esta moneda estaba muy bien. Vale, sí, comenté que esta moneda está muy bien. ¿Por qué le tienes que dar al punto gatillo? Si todo lo que estoy comentando es que esto no es un canal de consejo de inversión. Estoy comentando lo que yo veo en el gráfico y lo que yo hago con mis cuentas, ¿no? Lo que yo hago con mis cuentas, luego que cada uno haga lo que quiera. Tengo una academia con 200 personas que replican lo que yo hago. Entonces, yo vengo a estos vídeos, pues intentar formar a la gente, porque como comprenderéis, con los seguidores que yo tengo, yo no vivo de YouTube. No he vivido de YouTube en la puñetera vida. No me paga absolutamente nada YouTube. Yo vivo de mis inversiones y vivo de la academia, ¿no? No vivo de YouTube. Con lo cual, el dar consejos de inversión para mí ni me va ni me viene. Lo que sí intento es enseñar cómo veo yo el mercado, que por suerte me ha ido muy bien en este mercado. He tenido, y repito, he tenido pérdidas, he perdido dinero, he tenido meses muy malos, como ocurre en todos los negocios. El que se piensa que uno monta un negocio y justo va viento en popa desde el inicio, es muy complicado, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo yo veo el mercado, pues oye, chicos, yo estoy viendo el mercado bien, a pesar de lo que hemos sufrido por el tema de la dominancia, que esta subida ha sido de locos. Mirar que acertamos muy bien esta caída de la dominancia, pero esta subida ha sido impresionante, ¿no? Pero yo veo bien el mercado cripto, ¿no? Y como tengamos la confirmación de este gráfico de Loaders, como tengamos la confirmación de que el Ethereum se dispara por encima de los $2.800 y como tengamos la confirmación de que la dominancia empieza a caer con fuerza, vamos a tener un mercado muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que hay que saber sufrir, ¿no? Hay que saber entender de que el mercado no va a hacer lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos, ¿no? Y la clave de todo esto es la paciencia. Si algo me ha enseñado el mercado cripto en todos estos años, llevo ya desde el 2017, son 8 años en este mercado. Si algo me ha enseñado este mercado es que hay que tener mucha paciencia, porque la paciencia es lo que te va a hacer ganar este mercado. Y mirar, yo me he comido una liquidación, y lo he dicho 1000 veces, me he comido una liquidación en el Ethereum, con la caída hasta los 1400, 1500, que no os lo podéis imaginar. Pero aquí sigo, ¿por qué? Porque he hecho bien las cosas durante todos estos años atrás. Entonces me puedo permitir el que me liquide, me puedo permitir el que yo tenga pérdidas temporales para luego, al final, sacar todo esto adelante. Pero si uno no tiene paciencia, es muy jodido. Os lo digo ya porque es el mercado, sí, es el mercado más lucrativo, por supuesto, pero es el mercado más jodido de llevar, sobre todo las emociones. Muy jodido, muy, muy, muy jodido. Así que dicho esto, chicos, agradezco también que veáis los vídeos. Ayer, por ejemplo, puse un vídeo con el título este de subida al 30%. Puse el título este porque al final es que con el Gaussian Channel la subida mínima ha sido un 30%. Por eso os dije que estamos a puntito de ver ese mínimo, ese movimiento. Fue el vídeo más visto que he hecho de los últimos días, de los últimos meses. Y bueno, os agradezco a los que os suscribís, os agradezco a los que me dais me gusta. Pero yo creo que estamos a punto de ver un movimiento interesante, ¿no? Y además llevamos, ¿cuánto tiempo llevo diciendo? Llevo todo el año diciendo, necesitamos 3 gráficos que confirmen. ¿Hemos tenido la confirmación de los 3 gráficos? No. Pero estamos muy cerca. Y el estar, y pim, y pim, y pim, y vídeos, y vídeos, y vídeos, y vídeos, al final nos pagará la faena, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis muy buen día, muy buen miércoles y nos vemos mañana.
disfrutar de lo que queda de día. Saludos a todos.